misericordia, por salvarme y sobre todo, ¿verdad? Siempre digo esto, no solamente me salvó, sino que también me dio trabajo, me dio chamba, amén. Bendición y Pastor Timothy, gracias por su atrevimiento, amén, de prestarme su púlpito para predicar la palabra de Dios y ojalá que no vaya a defraudar, ¿verdad?, al pastor. Y gracias por la oportunidad y gracias por el hospedaje y la manera como nos han tratado en estos días. Es una tremenda bendición. Y también gracias por el tiempo que yo sé que mi hijo pasó por acá, mi hijo Jorge Briones Jr., y también regresó muy animado, muy motivado de la manera como lo recibieron aquí. Y gracias por estar orando por él también. Amén. Vine a Puerto Vallarta para predicar el tercer aniversario de lo que es el fruto de lo que Dios nos permitió hacer cuando estuvimos de misioneros en Puerto Vallarta. Ahora hay una obra ahí, un hermano misionero, hermano Juan Toledo. Dios me permitió bautizarlo, discipularlo, entrenarlo y ser una pequeña bendición o parte en la vida de él, y ahora él está haciendo un tremendo trabajo y él me invitó a predicar, amén. Después, sabiendo que yo iba a venir a Puerto Vallarta, cuando su pastor Timothy ayer pasó allá por nuestra iglesia en Roma, Texas, hicimos un plan para a ver si podíamos venir a conocer, y después yo me animé para decirle a mi esposa que si quería venir, amén, conmigo. Amén. Y mi hijo Jorge Jr. y mi hijo Eric, los dos van a entrar los 1 de septiembre al colegio de Hal Anderson en Indiana para prepararse para pastor. Amén. Y esta semana para nosotros es una semana donde estamos juntos, porque sabemos que cuando nuestros hijos entren al colegio vamos a estar divididos por un tiempo y después no va a ser que de repente se nos casen por allá y ya no vamos a volver a andar como familia como lo estamos pasando ahora, y estamos aprovechando aquí. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, por favor. Ya leímos el texto base del mensaje, pero vaya conmigo, por favor, al Salmos 119, versículo 130. Salmos 119, versículo 130, y vamos a ponernos de pie por respeto y reverencia a la bendita palabra de Dios, por favor. Solamente sígame con su vista. Voy a leer el Salmos 119, versículo 130. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. De esta pequeña porción de la palabra de Dios quiero predicar un mensaje que he titulado ¿por qué exponer la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre bendito y poderoso, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, háblenos con su bendita y poderosa palabra y su Santo Espíritu en esta tarde. Gracias por el honor y privilegio que usted nos concede de estar en su casa, Señor. Y Padre, gracias por enviar a su Hijo Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mí, un pecador, y por toda la humanidad, para ofrecernos vida eterna, Señor, a todo aquel que cree y te confiesa como Señor y Salvador. Y Padre, glorifica a tu Hijo Jesucristo, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, y este culto especial para ti, Señor. Padre, tendremos cuidado de darte toda la honra y toda la gloria a ti. Úngeme, lléname del poder de tu Santo Espíritu para poder presentar un mensaje que sea de ánimo, bendición y por qué no también de exhortación a tu pueblo, Señor, por favor. Toda la honra y la gloria sea para ti, Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Puede ser que ya en el cielo el Señor espera ver, anticipando que un momento sea salvo un pecador. Años de
you simply to his farm. Can you imagine up in heaven the joy there'll be that day as the sinner bow his head to pray? Can you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved, saved from the fire, no more in darkness, he's received my son. Oh, heaven rejoices, it's the value of one. Los ángeles cantando están por un pecador que salvo fue, no irá al infierno, recibió a Jesús, el cielo se goce por un pecador. Amén, hermanos. Estamos en el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. La necesidad de exponer la palabra de Dios es urgente hoy como lo fue en el pasado. Amén. Ya que la palabra de Dios y solo la palabra de Dios nos da la sabiduría y conocimiento para tener victoria sobre las acechanzas del diablo y el pecado. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Amén, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento. No tiene que buscar estas porciones de la Biblia, simplemente escúchelas. La palabra de Dios es alimento. Lucas 4:4. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén. Efesios 6:17. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:19. Es más, hermanos, hemos sido renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Primera de Pedro 1:22. Amén. La palabra de Dios, hermanos, a propósito, es la que actúa en nosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Amén, hermanos. Creemos en la expiación plenaria y verbal de la palabra de Dios. Somos bautistas fundamentales. Creemos la Biblia como está escrita, literalmente como está ahí en español. Amén, hermanos. Dios la ha preservado para nosotros de habla hispana, la versión Reina Valera 60. Amén, hermanos. También, hermanos, por si fuera poco, en Juan 12:48 es la palabra de Dios la que un día nos va a juzgar. ¿Por qué exponer la palabra de Dios? Estaba yo, hermanos, teniendo mi devocional diario y aproximadamente algunos 13, 14 años, y estaba en mi lectura bíblica y estaba pasando por ahí cuando de momento leí esa porción de la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra. Y yo no sé por qué, hermanos, me llevó mi mente en un momento, ¿verdad?, a pensar en la feria. Allá donde yo soy, ¿verdad?, donde yo vivía, anualmente había una feria o un expo, un lugar en donde hay juegos, ¿verdad?, y hay juegos mecánicos y hay, por ejemplo, perdónenme, no quiero darle publicidad a ninguna compañía de cerveza, ¿verdad? Pero hay unos lugares donde está la carta blanca y luego está la corona y desafortunadamente todo eso. Y yo estaba pensando, yo no sé por qué, pero leyendo la Biblia estaba pensando todo eso, ¿verdad? No sé por qué, pero yo me imaginé la exposición de tu palabra y mi mente se transportó a ese lugar, pero yo me imaginaba, ¿verdad?, una expo, pero no como lo es el mundo, ¿verdad?, sino que yo me imaginaba qué tremendo sería, hermanos, si hubiese, ¿verdad?, la exposición, un expo de la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, un lugar en donde fueran multitudes de personas porque se va a exponer la palabra de Dios y luego va a haber un stand, ¿verdad?, Corona, pero en lugar que diga Corona va a decir el stand de Fuegos de Evangelismo y Elmer Fernández predicando el infierno en llamas. Gloria a Dios, amén, hermano.
Por otro lado, el stand de la espada y Pastor Luis Parada predicando la palabra de Dios, amén. Y que usted vaya y que con unos dardos ahí le tire a 3 globos y le reviente y un versículo de memoria y le regalan un monito, amén. Yo no sé, hermanos, pero yo estaba más prendido que Juan, amén, hermanos. Estaba en una visión y estaba pensando qué tremendo sería si el mundo, así como se reúne para el pecado, para la maldad, se pudieran unir para oír, para ver, para escuchar la palabra de Dios. Y de ahí, hace 13, 14 años, Dios me dio este mensaje que lo voy a predicar ahorita. Amén. ¿Por qué exponer la palabra de Dios? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Vamos a mirar algún significado rápidamente. Alumbrar. Porque la palabra de Dios alumbra. ¿Qué es alumbrar? Un diccionario lo define de esta manera: llenar de luz y claridad. Eso significa, hermano, que cuando usted se expone a la palabra de Dios, su mente se llena de luz y claridad. ¿Están ahí, hermanos? También hay otra palabra importante: la exposición de tus palabras. La palabra exposición significa presentación explicativa o interpretativa del contenido, propósito o significado de un escrito o discurso. En otras palabras, lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es exponer la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Lo cual significa que cuando usted se expone a la palabra de Dios, entonces su mente se llena de luz y claridad y ahora puede entender cosas que antes usted no entendía. ¿Estamos ahí, hermanos? No busque esto, nomás escúcheme. En Lucas 24:32 dice la palabra de Dios: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Se acuerda, verdad? En el camino de Emaús, ahí cuando Cristo mismo, después de haber resucitado, le habló a esos hombres, y al abrir la escritura, la palabra de Dios, dice la Biblia que ardía en su corazón la palabra de Dios. Por eso yo voy a preparar el tema de por qué la palabra de Dios, por qué se debe de exponer a la predicación de la palabra de Dios. El sol, hermanos, es fuente principal de vida. Y en la manera que usted se exponga al sol, en esa manera usted va a ser afectado. Amén. El sol cambia o afecta la materia en 3 formas: luminosamente, caloríficamente y los rayos ultravioleta. Amén. El sol cambia de color la piel, la broncea, y dependiendo cómo usted quiere el bronceado, usted se expone al sol, ¿verdad?, en minutos o en horas. Amén. También el sol quema o tiene la capacidad de cambiar la materia. ¿Estamos ahí? Eso significa que si usted se expone demasiado al sol, el sol tiene la capacidad de crear quemaduras o ocasionar quemaduras de 1º, 2º o 3er grado. De tal manera que cuando esa quemadura se sane, queda una cicatriz que no puede quitarse. Obviamente que con una cirugía, ¿no? Pero lo que quiero darle a entender que queda ahí, ¿verdad?, una marca de que usted una vez se expuso demasiado al sol. También, hermanos, el sol no solamente puede broncear, no solamente puede causar, ¿verdad?, una cicatriz temporal o permanente, sino que también tiene la capacidad de cambiar y alterar completamente la materia o la célula. Los rayos ultravioleta tienen la capacidad de crear o causar cáncer, no solamente en la piel, sino que adentro todavía del cuerpo. ¿Están ahí, hermanos?
Y eso es dependiendo en la manera como usted se expone a los rayos del sol. De la misma manera, hermanos, en la manera que usted se expone a la predicación de la palabra de Dios, ¿será un cristiano bronceado solamente? ¿Están ahí, hermanos? Sí. Cristianos domingueros que se broncean nada más por 30 minutos y se van. Y ahí quieren permanecer, ¿verdad? Sí. Hay otros también que se han expuesto lo suficiente que puede ver marcas de que un día fue un tremendo cristiano. Antes andaba en la ruta, antes andaba participando en la iglesia, antes estaba fiel a todos los servicios, pero ahora ya no está tan activo como antes. Amén. Pero también todavía gloria a Dios por los cristianos que fueron cambiados completamente. Fueron afectados por la predicación de la palabra de Dios y son los que están fieles, los líderes, ¿verdad? Yo soy un cristiano que fue afectado por la predicación de la palabra de Dios. Mi vida fue cambiada completamente, ¿verdad? Un día le dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios me llamó para ser misionero y aquí andamos predicando humildemente su palabra. Amén. ¿Por qué exponer la palabra de Dios, hermanos? Vamos a entrar en el mensaje. ¿Por qué exponerla? O más bien, ¿por qué usted debe de exponerse a la predicación de la palabra de Dios? ¿Amén? Número uno, ¿por qué exponernos a la palabra de Dios? Número uno, porque la palabra de Dios hace entender al mundo del pecado. Vea lo que dice la Biblia, por favor, en Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos habla de la fe. Amén, hermanos. Pero esa fe, hermanos, es ocasionada por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué, hermanos? El oír por la palabra de Dios, no un cuento, ¿verdad? No palabras huecas de hombres, no un gran expositor, no un gran orador, no un psicólogo, sino que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿por qué la palabra de Dios tiene el poder de producir fe en un ser humano? Vea conmigo, por favor, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Vea conmigo la palabra de Dios para que usted entienda por qué la palabra de Dios tiene el poder de producir o crear fe en una persona. A propósito, solamente la palabra de Dios puede crear fe en una persona. Amén. Versículo 12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Bueno, hermanos, la Biblia dice que parte el alma y el espíritu. ¿Recuerda de Adán y Eva en el jardín de Edén? Ellos recibieron, ¿verdad?, indicaciones de no tomar, no agarrar de ese fruto prohibido. Y Adán y Eva, ¿qué hicieron? ¿Cumplieron las indicaciones? No, fallaron. Amén. Y tomaron de ese fruto y comieron. Dios les había dicho que si ellos tomaban de ese fruto, de cierto iban a morir. Amén. ¿Murieron o no murieron? Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estábamos haciendo usted y yo aquí? Es que venimos de los changos. Venimos del Big Bang. Bueno, no venimos de los changos, pero algunos lucen muy bien como changos, no se crean, hermanos. Dios estaba refiriéndose a que su muerte iba a ser espiritual. Amén, hermanos. Entonces Dios nos diseñó en idea y semejanza de Él. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, hermanos, es el envoltorio del alma. Usted no puede ver mi alma, pero usted ve mi cuerpo. Amén. Pudiéramos decir que el alma es el envoltorio del espíritu. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, cayeron en transgresión, pecaron, ¿verdad?, y ellos murieron espiritualmente. Eso significa, hermanos, que el alma y el espíritu quedaron fusionados. El alma está ahí, el espíritu está ahí, pero
está muerto. ¿Están ahí, hermanos? Cuando el hombre se expone a la predicación de la palabra de Dios, acuérdense, fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios puede penetrar y partir el alma y el espíritu y alimentar el espíritu con la palabra de Dios. Cuando usted se expone al poderoso evangelio de Cristo, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Nace fe en su corazón y empieza a oír de Cristo, de que Él murió por usted, que usted merece el infierno, y está escuchando, y llega un momento que el Espíritu Santo le convence, lo lleva, ¿verdad? A la decisión de entregar su vida a Cristo, y ahí nace espiritualmente. ¿Están ahí, hermanos? La palabra de Dios hace entender al mundo del pecado. Solamente la palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de cambiar y transformar a una persona. Ahora vamos a la aplicación práctica, hermanos, porque yo sé que usted está entendiendo hasta aquí, pero ahora vamos a aplicarlo. Yo un día levanté una botella y dije: nunca nadie va a cambiarme a mí de hacer y de tomar este líquido que está aquí. ¿Están ahí? Y luego me decían: ay, Jorge, no tomes, que porque se va a enfermar tu mami. No me importaba si se enfermaba o no se enfermaba ni mi mamá. Ay, Jorge, que te va a parar la policía. No me importaba si me iba a parar la policía o no. Ay, Jorge, que vas a tener problemas con tu esposa, vas a perder, te vas a divorciar, y que esto y que el otro, por tomar ese líquido. Yo voy a tomar cerveza, por los que tienen la duda, ¿verdad? Hasta que me muera. Y levanté una cerveza y hice un voto, dije: voy a tomar cerveza hasta que me muera. Amén. No había poder humano que podía cambiarme a mí de vivir mi vida a mi manera. ¿Están ahí, hermanos? Pero un día, hermanos, hermanos, fui expuesto a este bendito libro, la bendita palabra de Dios. Amén. Alguien me habló de Cristo, amén, hermanos. Y un día, después de ser salvo, empecé a leer la palabra de Dios, donde decía, ¿verdad?, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Fui traído a convicción. Un día doblé mis rodillas y le dije: Señor, perdóname, Señor, no vuelvo a tomar ese líquido. Señor, gracias por salvarme, gracias por tu palabra. Él me cambió. Amén, hermanos. Usted y yo sabemos que la palabra de Dios es la única que puede cambiar a una persona. Estaba recién convertido y yo quería que mi esposa leyera la Biblia, amén. Yo quería que ella viniera a la iglesia. Yo no tenía testimonio para que ella pudiera venir conmigo a la iglesia. Ella me miraba con una Biblia cargando aquí bajo el hombro y me decía: hipócrita, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste de malo? ¿Por qué ya no sales con tus amigos? La palabra de Dios estaba cambiando mi vida, amén, hermanos. Pero yo también quería que ella, ¿verdad?, viniera conmigo a la iglesia. Yo no podía hacerla entender. Entonces yo decía: Señor, ¿cómo le hago? Y una de las estrategias que Dios me dio fue que yo le decía: oye, mi amor, ¿cómo dice aquí? Es que no le entiendo aquí lo que dice aquí. Aquí donde dice que mujeres sometas a sus maridos. No, hermano, yo le decía: oye, mira, aquí no le entiendo, a ver, léele tú un poco. Y ella le leía un poco ahí y me decía: ay, Jorge, tan fácil que está eso ahí. Ahí dice esto y esto. Oh, ¿de verdad? Oh, gracias, qué bueno. Y ya la dejaba en paz, ¿verdad? Ya me iba por allá. Pero yo lo que quería era que ella se expusiera a la palabra de Dios. Y sabe que después ella me decía: oye, aquello que leímos la otra vez, que tú, ¿cuál era el versículo que me dijiste ahí? Que dijiste que no sé qué. Y ¿sabe qué? Ya sin ella darse cuenta, ya estábamos hablando del tema de la Biblia. Amén. El problema es que usted y yo cometemos el error cuando nosotros vamos, ¿verdad?, en nuestra caminar con Cristo, en la familia y todo, y de repente usted llega con su mujer y le dice: ¿y tú ya leíste la Biblia? Pecadora, mundana, miserable. ¿Y tú, muchacho, ya leíste la Biblia? ¿Ah? ¿Estamos ahí, hermanos?
Yo recuerdo que empezamos a hacer ceremoniales, hermanos, y es el peor momento que podemos usar nosotros cuando queremos que la gente a fuerza lea la palabra de Dios. Compré unos cuadritos ahí, unas imágenes, ¿verdad? Y le puse ahí en el refrigerador, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le puse en la sala otro cuadrito por allá, ¿verdad? Y otro allá en la recámara. Toda la casa la llené con versículos de la Biblia. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué lo hice? Porque yo estaba plenamente convencido que lo único que puede cambiar la vida de una persona es la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Porque la palabra de Dios hace entender al mundo del pecado. Número 2, hermanos, se va a poner bueno el mensaje, amén, hermanos. Yo me divierto cuando predico este mensaje, hermanos. Número 2, ¿por qué exponer la palabra de Dios? Número 2, porque la palabra de Dios alumbra al simple. Amén. Ya sabemos qué es exponer, es explicar, es interpretar, amén. Ya sabemos lo que es alumbrar. Alumbrar es dar luz, es dar claridad, pero nos falta una palabra, que es simple. La definición de simple, de acuerdo a un diccionario, dice que el simple es un falto de malicia y picardía. Amén. Pero también, hermanos, hay una descripción más fuerte. Y el diccionario dice que el simple es una persona que es todo, que todo lo cree. El diccionario